nos enterábamos a partir de la información que compartíamos con ustedes de un brote en una cárcel de Azul con 28 casos solamente en la unidad penitenciaria 7. Y recordemos que luego esos focos que se dan en un lugar se esparcen a ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque muchos empleados o agentes que prestan servicios en la unidad penitenciaria 7 de Azul, en este caso, tal vez vivan en Olavarría, o en La Prida, o en algún otro pueblo que circunde justamente a aquella localidad del centro de la provincia. Por lo tanto, siempre estar atento a lo que ocurre en nuestro territorio provincial viene muy bien para recordar que la principal causa en estos momentos de contagio son las reuniones entre las personas, las reuniones que tienen que ver con niveles de trampa social, entre comillas, que hacemos porque pensamos que no tenemos el virus o que nuestro amigo, nuestro familiar, tampoco lo tiene, pero sí, porque es un virus que a veces se presenta de forma asintomática y el asintomático contagia de la misma manera que aquel que tiene los síntomas. Vamos a hablar de estos temas con Adrián Alacino, es médico y es el director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué tal, doctor Alacino? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda, un gusto tenerlo. Gabriel, bueno, el gusto es mío y muchas gracias por tu comunicación y bueno, por invitarnos a ser parte y un saludo para tu audiencia. Bueno, en principio, ¿cómo evalúa la situación en Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata tuvimos una tensa calma que duró bastante, porque duró todo el mes de mayo y junio completo, por supuesto abril, pero bueno, abril había pocos casos en todos lados y en julio despertó, ¿no? A raíz de un par de focos, de brotes en lugares de salud, en escenarios sanitarios, y ya desde ahí en adelante ha tenido una escala creciente que nosotros en la escuela, que nos hemos dedicado parte de nuestro trabajo a hacer lo que se dice modelado de proyecciones, o sea, proyectar curvas a futuro, ¿no es cierto?, un poco para saber cómo va la tendencia y aportar a las autoridades herramientas para decidir en cuanto a si tenemos proyecciones con aumentos de casos. Las autoridades pueden ver, podemos sacar cuántas camas se necesitan, cuántas de terapia, cuántas generales, en fin, cómo responde el sistema y ayudar desde la proyección y el modelaje. Ya en julio, sobre la segunda semana, en julio tuvimos ese brote y terminamos el mes duplicando los casos, que en este momento son unos 1.300 y por finales de julio eran unos 1.000, ¿no? Y agosto en este momento también va para arriba, como julio, o sea, desde julio en adelante hemos tenido un sostenido, se diría casi por goteo, porque es casi la misma cantidad de casos todos los días, pero también pensamos, de hecho la última proyección de la escuela, que la sacamos un par de días, entre 2.000 y 3.000 casos para fin de agosto, con una duplicando igual que julio, ¿no? Sin ver todavía la punta del pico donde termina la escalada, y con un promedio de 60 casos por día estamos en este momento. En Mar del Plata anoche informaron 58, así que esa es la situación. Estamos, obviamente el Mar del Plata no ha funcionado como lo que era a priori el diagnóstico previo, un gran conglomerado, digamos, con un número de casos que, por ejemplo, debería estar parecido a los 4.000 y pico que tiene La Plata, ¿no? Y en Rosario pasó lo mismo, o sea, las ciudades similares a Mar del Plata de tamaño y actividad, recién ahora, en Rosario, por ejemplo, está levantando recién ahora, en cambio La Plata se pegó a AMBA, al área metropolitana, y Mar del Plata no, y Rosario tampoco. Así que nosotros estamos viendo que este pico, esta subida de casos, digamos, de todo julio y agosto, se está dando con una ciudad abierta en fase 4, digamos, con una ciudad donde están la mayoría de las actividades permitidas, y bueno, y manejando los cada vez más brotes, cada vez hay más focos en distintos lugares nuevos, ¿no? Y hay un par de signos de alarma en cuanto a este tipo de cosas. ¿Y cómo ve, Adrián, la posibilidad de la temporada? Porque, por supuesto, desde los comerciantes, desde el sector hotelero, gastronómico, no solamente de Mar del Plata, sino de toda la costa,
Se encendieron las alarmas cuando el ministro Goyán dijo: en estas circunstancias, con este statu quo, es imposible pensar en una temporada normal, porque iría la inmensa mayoría de las personas que habitualmente van en verano a la costa, que son del AMBA, irían con el virus a cuestas, infectarían a toda la costa y allí el sistema sanitario colapsaría en menos de un chasquido de dedos. ¿Cómo observa usted esta apreciación? Bueno, esa es una posible hipótesis. La verdad que a nosotros se nos hace muy difícil ver tan lejos, porque en realidad falta poco y falta tanto, ¿no? A la vez, ver tan lejos con certeza, ¿no? Podemos sí mirar un poco lejos con hipótesis. La verdad que la hipótesis de una temporada normal, obviamente esa queda descartada, y después vendrían otras hipótesis que yo creo que no hay temporada, me parece que no es una hipótesis, digamos, desde muchos puntos de vista, porque nosotros mismos hemos visto, por ejemplo, acá en la ciudad, cómo hemos ido hacia la apertura de actividades en el mismo momento en que estaban subiendo todos los casos. Entonces, lo que pasa es que si uno piensa en el transporte de la gente, si uno piensa en los lugares para comer, si uno piensa en las colas del colectivo, si uno piensa en todas esas cosas, obviamente tendría que ser una temporada de mínima con la mitad de la gente que viene, que en realidad ya es mucha, porque recordemos que Mar del Plata duplica y hasta triplica la población, no todos a la vez, pero durante el mes de enero por lo menos suele haber 1,5 millones de personas en Mar del Plata. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente vemos que sería muy difícil, ¿no? Porque Mar del Plata está muy golpeada y nadie quiere saber nada con que no haya temporada, pero a su vez también va a haber que pensar una temporada, yo creo que a menos de la mitad de la capacidad habitual, ¿no? No veo en este momento posibilidad de hacer otra cosa, porque también recordemos que, Gabriel, que Mar del Plata, por ejemplo, tiene algunas características poblacionales, ¿no? Es la ciudad de la Argentina con más adultos mayores, tiene exactamente el doble, el 19.5, casi 20% de la población de Mar del Plata es mayor de 65 años, que justamente es una de las, como todos sabemos, ¿no es cierto?, una de las grupos etarios que más sensibilidad tiene al virus. Entonces, ese número, por ejemplo, a nosotros nos coloca también otra alerta más, ¿no? Y la gran movilidad de la gente, que en el caso del virus también es complicada, porque sabemos que el virus no anda solo, digamos, sino que anda con las personas, que provoca un verano de la gran movilidad, entonces nos lleva a situación difícil. De hecho, nosotros en este momento tenemos el doble de letalidad, la tasa de letalidad de COVID en Mar del Plata es el doble que la nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de particularidades que estarían en el verano. Se dieron muchos casos en geriátricos también en Mar del Plata, ¿no? Sí, aunque en realidad para la cantidad de geriátricos que hay más de 140 geriátricos, los brotes han sido escasos para la cantidad de geriátricos, ¿no? Porque ha habido entre 10 y 20 geriátricos con brotes. Entonces yo veo que ahora nosotros estamos expandiendo los... vos hablabas, escuchaba mientras esperaba para la nota la situación del interior de Azul, de cómo se mueve la gente, que es un factor clave, porque decimos que el virus anda con las personas. Y acá también sucede lo mismo, porque acá, por ejemplo, en las distintas instituciones de adultos mayores, como de salud, los enfermeros, todo el personal, las nutricionistas, todos los médicos, digamos, trabajan en varias instituciones. Entonces ahí es donde se produce un aumento de... Entonces cada lugar nuevo que aparece con casos indica una acción sanitaria, ¿no? Que a veces también es muy difícil de planificar y controlar. Así que para mí el verano, que está lejos, está cerca en unos meses, pero está lejos en la planificación porque no sabemos. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos diciendo que agosto duplica a julio y nada nos dice que en septiembre no duplique a agosto. O sea, estamos mirando que la curva sigue para arriba, lenta, lineal, como decimos nosotros técnicamente, no exponencial, que es con muchos más casos, sino lineal, pero es un goteo para arriba. Entonces nada indica que en septiembre no haya un goteo para arriba, entonces no podemos pensar mucho más de septiembre en este momento, ¿no? Y estamos hablando con Adriana Lacino.
médico director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando de esos horizontes que no pueden ir más allá. ¿Qué representa, en función de lo que estamos hablando, el anuncio de la producción de la vacuna? ¿Cómo lo está evaluando usted, Adrián? Bueno, por supuesto que es un anuncio totalmente positivo, ¿no? Yo para esto haría como, digamos, las cosas tienen un antecedente, si bien es un laboratorio de capitales multinacionales europeos el de que va a producir la vacuna, no es casualidad que estos lugares existan en nuestro país, que es un país que, si vos mirás América Latina, Gabriel, te vas a encontrar con que Argentina es uno de los pocos países que tiene premios Nobel en ciencia, es el único en realidad, porque México tiene, pero son en otras áreas, que no son las áreas duras. Es un país que tiene, digamos, investigadores categorizados y pagados por el Estado, cosa que, les recuerdo a la audiencia, en ninguno de los países de América Latina quedó infraestructura de investigación pública estatal, todo se fue privatizando, y las universidades privadas, por lo general, no tienen investigación en el tamaño que lo tienen las universidades públicas, están muy lejos. Entonces hay una serie de elementos, el CONICET, por ejemplo, una serie de elementos que tiene Argentina en cuanto a capacidades científicos de investigadores, ¿no es cierto?, que hacen, que tienen una vinculación con las empresas en este caso y con lo que va a pasar de la producción de la vacuna, ¿no? Justamente, digamos, en México se va a producir también, digamos, en América Latina, este enfoque lo tiene Argentina, porque Brasil, que tiene 4 veces más cantidades 4 veces la proporción de habitantes de nuestro país, digamos, no tiene un sistema de investigación público tan grande, sí tiene mucha gente destacada. Entonces, bueno, es como que hay varios factores, el peso de la universidad pública en el país, digamos, nosotros estamos absorbiendo en este momento, por ejemplo, en medicina, las 20 facultades públicas de medicina absorbemos el 84% de la formación de los médicos, y hay 2 millones de estudiantes, digamos, universitarios en el país, 2.200.000, de la cual el 82% están en universidades públicas, en fin, una serie de indicadores vinculados a todos estos temas que hacen de que no nos sorprenda y de que pienso que se va a suceder, esto se va a suceder bien, con buen final. Lo que pasa es que falta, ¿no? La gran pregunta es cuándo, ¿no? Porque el presidente, claro, puso como horizonte, está bien, con margen, el primer semestre, pero ayer, en una entrevista televisiva, el titular, el director del laboratorio en el que se va a realizar la vacuna, decía que si todo sale bien, para enero ya tendría que estar el primer lote y se podría estar vacunando a los trabajadores del sistema sanitario y a los sectores más vulnerables. Y bueno, viste, sigue siendo muy difícil hacer estas apreciaciones, ¿no? Porque están cargadas de un contenido, como es lógico, de esperanza. Porque, a ver, lo que está pasando, Gabriel, es que nosotros tenemos que la vida, la ciudad activa, la vida ciudadana, está en este momento, lo normal es que esté restringida por grupo etario, autorrestringida o autocontrolada, más allá de los acuerdos políticos y de, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabemos que los adultos mayores, digamos, hasta el día que no salga vacuna, no pueden hacer una vida de relaciones abiertas, ¿no? Porque puede ser perjudicial para la salud. Todos sabemos que la juventud, que es una vida muy activa, cuando va a saludar a su abuelo, a su tío, a su padre, que puede tener una patología, lo puede contagiar. Entonces todos conocemos, y también lo que pasa, por ejemplo, acá en Mar del Plata, con la apertura de bares y restaurantes, que hace ya un tiempo que están funcionando. No puede ser que uno entre a un lugar de estos y entra al lugar, se saca el barbijo después que le hacen el control y entra a una zona liberada, ¿no? Entonces eso no está de acuerdo usted con eso. No estoy de acuerdo con que funcione como zona liberada dentro de los locales, ¿no? Porque, por ejemplo, los restaurantes muy prolijamente tienen su normativa, una mesa cada tanto, ¿no? Pero después la gente entra adentro o en el bar y muchas veces lo estamos viendo, porque yo salgo en esta ciudad, como salimos todos, ¿no es cierto? Y uno ve que no se está respetando como debe ser, ¿no? Entonces siempre está todo esto de que un poco de relajamiento, ¿no?
Entonces yo creo que deben estar las actividades funcionando, pero cumpliendo estrictamente aquello. Vas al baño, adentro del restaurante, adentro del bar. Bueno, andá con el barbijo. No entraste en una zona liberada y ya te sacaste el barbijo una vez que te tomaron la temperatura y te pusieron alcohol, te sacaste el barbijo y no te lo pusiste más, ¿no? Porque vas a comer o porque vas a tomar. Entonces, ese es el asunto. O sea, necesitamos de un comportamiento ciudadano que esté a la altura de las circunstancias también, ¿no? Y que piense en el otro, ¿no es cierto? Que piense en el otro, que sea solidario con el resto de la gente, porque esas actitudes de relajamiento son las que nos hacen, digamos, en este momento ya hace casi una semana que tenemos 7.000 casos por día, ¿no? Y solidarios también con aquellos que están en el primer frente de batalla, que son los médicos, los enfermeros, los ambulancieros, todos los trabajadores, los y las que limpian en los hospitales, trabajadores, trabajadoras del sistema sanitario que están allí exponiéndose. Muchos de ellos no pueden contarla hoy por hoy y sus familias han padecido la angustia y el dolor de no estar más con ellos por esta pandemia. En solidaridad para con nosotros, pero también para con ellos, a quienes aplaudíamos hasta hace un tiempo todas las noches a las 9 de la noche. Bueno, deberemos seguir cuidándonos más allá del horizonte de la vacuna. Doctor Adrián Alacino, desde ya, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. No, bueno, gracias Gabriel por invitarme y un saludo para toda la audiencia y que tengan buenos días.